Puedes unirte para apoyar la creación de estos audiolibros, solo da clic en el botón unirte o en el link en la descripción. Audiolibro. La pirámide de fango. Escrito por Andrea Camilleri. Serie Montalbano. Libro 27. 7. Augello apareció al cabo de 20 minutos con el gesto más sombrío que una nube de tormenta. Era evidente que estaba furioso y trastornado por lo que había sucedido. Catarella me ha dicho que te has cabreado porque y lo siento, Salvo, pero cuando me he enterado de que se trataba de Piscopo me he quedado descolocado, como fui yo el que estás más que perdonado, Mimi. Ahora siéntate, tranquilízate y cuéntame lo que ha pasado. Ese pobre hombre acababa de salir de casa para ir a buscar trabajo cuando se le ha acercado por detrás una moto con dos tipos y uno le ha pegado un tiro en la nuca. Le ha dado de lleno. Un profesional. Seguro. Piscopo se ha desplomado. La moto ha parado y el que había disparado, que iba de paquete, ha bajado para asestarle el tiro de gracia, pero no le ha dado tiempo porque se ha presentado a la carrera un sargento mayor de la policía judicial que le ha disparado 2 veces. Total, que ha vuelto a subirse a la moto y los dos han huido sin responder. Alguien ha llamado a una ambulancia, que por suerte ha llegado al momento. ¿Has ido al hospital? Sí. ¿Y cómo está? Muy grave, tienen que sacarle la bala, aunque por lo visto solo le ha rozado el cerebro. Parece que saldrá de esta. Hizo una pausa y se quedó mirando al comisario. ¿Estamos seguros de que no es un ajuste de cuentas entre camellos? Mimi, han intentado matarlo por un motivo que no tiene nada que ver con la droga. ¿Alguno de los testigos ha reconocido a los de la moto? Iban con casco integral. Otra pausa. Y acto seguido. No sé, Salvo. Para quedarme con buen cuerpo, ¿puedo saber de qué se trata? Montalbano lo puso al corriente de la investigación que estaba llevando Gambardella. Si las cosas son como cuentas, esto me da miedo, replicó Augello. ¿Por qué? Porque son capaces de acabar en el hospital lo que han empezado en la calle. Estoy convencido. Han fallado 2 veces, así que estarán echando chispas. Tienes razón. Haz una cosa. Llama al fiscal Jácono y pídele una autorización para poner a un hombre de guardia, día y noche, delante de la habitación de Piscopo. Mejor voy a hablar con él en persona, respondió Mimi. Nos vemos luego. Nada más poner un pie en la trattoria, lo asaltó un gran estrépito de gritos y carcajadas. En todas las mesas de la sala, incluida la que ocupaba él cada día, había principalmente jovencitos con la misma camiseta azul y blanca. Se detuvo, sorprendido. Apareció Enzo. Ausía, le he preparado una mesa en la salita. ¿Pero quiénes son? Los jugadores del Bigata. Montalbano no sabía nada de fútbol. En la salita cabían 2 mesas, y las 2 estaban libres. Mejor, así comería en paz. Pidió los antipasti. Mientras esperaba, se asomó un chico de unos 25 años, con la misma camiseta azul y blanca. Perdone, comisario. Pase. El muchacho entró. Estaba intimidado. Se quedó de pie. ¿Qué deseaba? Me llamo Nicola Piscopo y soy el sobrino de Saverio. Si Usía pudiera hacerme un favor. ¿Y de qué se trata? Esta mañana, he preguntado en el hospital de Montelusa si podía pasar la noche con mi tío y me han dicho que no. Si Usía pudiera interceder por mí y no tengo autoridad para eso. De todos modos, en el hospital tu tío estará bien atendido. De eso estoy seguro. Me dan miedo otras cosas. Se miraron, se entendieron. Si sirve para tranquilizarte, te diré que he pedido una autorización para poner a un agente armado en la habitación de tu tío. Gracias, contestó el joven. Hizo un ademán de reverencia y se marchó. Hanakone se presentó en la comisaría a primera hora de la tarde. Como hemos acabado el trabajo y vamos a volver a Montelusa, he pensado que de camino y no estaba obligado a presentar un informe a Montalbano, estaba teniendo un detalle con él. El comisario se lo agradeció e hizo llamar a Facio. Hemos tardado tanto, empezó Hanakone, porque nos hemos empeñado en encontrar algo que tenía que estar allí por fuerza, pero que no aparecía. Hasta el final no hemos comprendido por qué. Perdone, Hanakone, dijo Montalbano, que no había entendido nada. ¿Qué es lo que no han encontrado? Las huellas del anciano.
Fue como si les hubieran disparado. Montalbano y Facio se quedaron con la boca abierta. Parece absurdo, pero es cierto, continuó Hanakone. Les doy un simple ejemplo. En la mesita de noche, ese hombre tenía el frasquito de un medicamento para el corazón. Pues bien, no había ninguna huella, ni tampoco en el vaso de al lado. ¿Las borraron los asaltantes? Enseguida me ha quedado claro que no. Habría sido prácticamente imposible borrar todas las huellas de alguien que llevaba meses viviendo en esa casa, y menos en tan poco tiempo. Y solo las suyas, claro, porque las de los Nicotra sí estaban. Y entonces, hemos resuelto el misterio casi por casualidad, porque se me ha ocurrido ir a rebuscar en el cubo de la basura. Había 2 pares de guantes de hilo muy sucios. Está claro que el anciano los llevaba siempre, no se los quitaba nunca, bajo ningún concepto, ni siquiera cuando se acostaba. ¿Habéis encontrado guantes sin usar? No. Quizás se les habían acabado las reservas y ese mismo día pensaban comprarle otros. Si se preocupaba tanto de no dejar huellas, señaló Montalbano, quiere decir sin lugar a dudas que está fichado. Estoy de acuerdo, dijo Hanakone. Y quiero mencionar otra cosa extraña. En el cajón de la mesita de noche del anciano había un revólver del calibre 9 de fabricación rusa. Eso confirma que el señor no era ningún santo, contestó Facio. Pero lo mejor es, prosiguió Hanakone, que había otro revólver idéntico en el cajón de la mesita de noche de Nicotra. ¿Armas rusas? Quiso confirmar el comisario. Sí. Puede que llegaran por la misma vía por la que llegan los Kalashnikov, concluyó Facio. Vamos, como si se las hubieran suministrado, dijo Montalbano. Exacto, confirmó Hanakone. Sobre todo porque no me consta que Nicotra tuviera licencia de armas, añadió Facio. Por lo demás, huellas tenemos, y bastantes. El trabajo de cotejo y comprobación va a ser largo. A ver si hay más suerte con la sangre de la almohada. Una última pregunta. ¿El casquillo que recogió delante de la puerta del chalet, de qué fabricación es? Hanakone sonrió. No, doctore, a Nicotra le dispararon con una italianísima Beretta. Nuestro amor patrio está a salvo. ¿Qué opina, jefe? Lo más sencillo. Que quienes dejaron al anciano al cuidado de Nicotra habían pensado en la posibilidad de un ataque y los habían armado a los dos. Pero no tuvieron tiempo de reaccionar. Ahora la pregunta vuelve a ser la misma de siempre. ¿Quién es ese señor? Con un añadido. ¿Por qué es tan importante su persona? ¿Y cómo se contesta? Para empezar, intentando aclarar algunas cuestiones. Empecemos haciendo una criba. Mañana por la mañana, quiero los nombres, los apellidos y las edades de los fugitivos mafiosos de la provincia. Pero si Usía decía que no podía ser un fugitivo. Era una suposición. De la cual aún sigo convencido. Ahora vamos a tratar de tener la certeza. ¿Molesto? Preguntó Augelio desde la puerta. No, Mimi, entra. ¿Qué te ha dicho el fiscal? Esta mañana, ese hijo de la gran puta me ha tenido 3 horas en la salita de espera y no me ha recibido. Jaco no tiene ese vicio. Después de comer, por fin se ha dignado a concederme media horita, pero no ha habido forma de convencerlo para poner a un hombre de guardia para Piscopo en el hospital. ¿Y eso por qué? Pues porque no le ha salido de los cojones. A propósito, he pasado por el hospital. La operación ha ido bien y se recuperará. He oído a un médico que se lo decía a los periodistas y a los de la televisión. Así pues, tratarán de matarlo otra vez. Y lo harán cuanto antes, para pillarnos por sorpresa. Puede que esta misma noche, para que la cosa surta mayor efecto y el que tenga intención de hablar cierre la boca. No te quepa duda. Le había dicho algo al sobrino de Piscopo. Había sido como hacerle una promesa y ahora tenía que mantenerla. Pues vamos a hacer lo siguiente. Elige. O de las 11 a las 2 o de las 2 a las 5. No te entiendo. Vamos a hacer guardia nosotros. No tenemos autorización, pero no pueden impedírnoslo. Además, como lo haremos voluntariamente, ni siquiera estarán obligados a pagarnos las horas extra. ¿Y yo? Preguntó Facio. Tú te quedas para mañana por la noche. Elijo el primer turno, dijo Augelio. Pues entonces entérate de en qué planta y ya me he informado.
Está en cuidados intensivos. Segunda planta a mano izquierda. Tiene una habitación para él solo, la 18. Montalbano volvió pronto a Marinella. Cenó solo unas berenjenas a la parmesana para no sentir el estómago pesado, con una breve llamada deseó buenas noches a Livia, que le pareció bastante animada por la presencia del cachorro, y se acostó. Disfrutó de 3 horas de sueño profundo y a la 1 el despertador se apagó solo antes de que pudiera abrir los ojos. Se dio una ducha somera y no se afeitó, aunque para compensar se bebió 2 tazones de café. Luego salió hacia Montelusa. No había tráfico. A las 2:05, llegó al aparcamiento casi desierto del hospital, sacó la pistola de la guantera, se la metió en el bolsillo, bajó del coche y entró en el centro. ¿A dónde va? En el vestíbulo había un vigilante nocturno sentado detrás de un mostrador con 4 teléfonos y otros chismes. Soy el comisario Montalbano. Ah, sí. Su compañero nos ha avisado. Suba, suba. Naturalmente, como le pasaba siempre en los hospitales, se equivocó de ascensor. Tiró la toalla y subió por la escalera. En el pasillo había una luz tan tenue que daba más sensación de oscuridad que de claridad. La puerta de la habitación 18 estaba cerrada. Llamó con suavidad. ¿Quién es? Montalbano. La puerta se abrió y apareció Augello. Pasa. La habitación estaba dividida en 2 por una pared de cristal con una puerta. Al otro lado, en la parte más amplia, se veía a un hombre que debía de ser piscopo. Tenía la cabeza vendada y una buena cantidad de cables le salían de todo el cuerpo e iban a parar al interior de unas misteriosas máquinas que emitían un zumbido como el de una mosca. En la primera zona apenas había sitio para una mesita y 2 sillas. Mimi las había colocado de modo que, sentado en una, pudiera estirar las piernas encima de la otra. ¿Cómo ha ido? Un muermo de campeonato. Mejor así. Se despidieron y Augello se marchó. Lo primero que pensó el comisario fue que no se había llevado nada para leer. Craso error. Iba a costarle Dios y ayuda a aguantar 3 horas sin hacer nada. Lo segundo fue que, si se pasaba como muy mucho 1 hora mirando al piscopo, que estaba tan tapado que parecía un figurante de una película de hospitales americana, sin la menor duda acabaría volviéndose loco de atar y se liaría a cabezazos contra la pared. De todos modos, se dijo que por la puerta principal era imposible que alguien se colara sin que el vigilante lo parase. Quizás sería más fácil pasando por urgencias. Sin embargo, quedarse encerrado en aquella habitación, como había hecho Mimi, no le pareció muy lógico. Estar atrapado junto con el objetivo del posible asesino equivalía a tener poco espacio de acción. Así pues, cogió una de las sillas, la sacó al pasillo, salió de la habitación, cerró la puerta y se sentó. Poco rato después, empezaron a pesarle los párpados. Virgen Santa, le estaba entrando sueño. Oyó unos pasos que se acercaban y se irguió en la silla. Era una enfermera que entró en una habitación vecina, pasó 10 minutos dentro, salió y volvió a recorrer en silencio el pasillo hasta que desapareció. Montalbano de pronto sintió unas ganas irresistibles de fumarse un pitillo. A mano derecha, 3 habitaciones más allá, el pasillo terminaba en una cristalera. Si lograba abrirla, podría fumar tranquilamente con un ojo puesto en la habitación 18. Se levantó, llegó a la cristalera, giró el pomo. Se abría. Entonces buscó una postura con la que pudiera tener medio cuerpo fuera y medio dentro. Estaba ya a punto de coger el paquete de tabaco cuando se dio cuenta de que aquella cristalera daba a una terracita que servía de rellano a una escalera de incendios. Se detuvo, pensativo. Menos mal que le habían entrado ganas de fumar. Aquella escalera de incendios, en la que no había pensado, era la mejor vía para que alguien entrara en el hospital sin ser visto. Claro que él tampoco quería que lo vieran desde fuera, por mucho que hubiera pocas posibilidades debido a la escasa iluminación. Fue a coger la silla y la colocó delante de la cristalera. Ahí sentado, era imposible que lo vieran desde fuera. Y por fin pudo encender el pitillo. Casi se lo había fumado entero cuando oyó claramente, en el silencio absoluto de la noche, un ruido metálico procedente de la escalera de hierro. Duró un instante y luego paró. ¿Qué había sido eso? Se le encendió una lucecita.
Ese ruido se producía cuando se tiraba de la última parte de la escalera para hacerla llegar hasta el suelo. Oía estupendamente. ¡Qué sordera ni qué sordera! Alguien estaba subiendo. ¿Cómo debía actuar? ¿Salía y lo detenía de inmediato, o esperaba a que llegase a la cristalera? Eligió la segunda opción. Cerró muy despacito, alejó la silla, amartilló la pistola y se agazapó contra la pared en el punto menos iluminado por la luz mortecina de la lámpara lejana. Esperó. Poco después, apareció un hombre en la terracita y abrió la cristalera con lentitud y cautela. Apenas tuvo tiempo de meter un pie en el pasillo antes de que Montalbano se le plantara delante, pistola en mano. Policía. Quédate donde estás. Durante una fracción de segundo, el hombre permaneció como paralizado. Luego reaccionó, fulminante y silencioso, y le pegó un buen puñetazo en toda la cara. El golpe fue tan violento que el comisario se tambaleó y retrocedió unos pasos, mientras la sangre empezaba a manarle de la nariz. Entretanto, el hombre había vuelto a salir a la terracita y estaba bajando por la escalera precipitadamente. Montalbano, todavía aturdido, salió también y gritó: «¡Alto ahí o disparo!». Pero el tipo no se dio por aludido y siguió bajando, saltando los peldaños de dos en dos. El comisario empezó a hacer lo mismo. El otro llegó al suelo y echó a correr hacia el aparcamiento. Montalbano también pisó el suelo y, justo en ese momento, un cómplice del desconocido, de cuya presencia no se había percatado, le asestó un golpe fuerte en la nuca con la culata de una pistola. Se desplomó, abatido como un becerro en el matadero. No supo cuánto tiempo pasó inconsciente. Cuando recuperó el sentido, le dolía horrores la cabeza. Tenía la camisa y la americana manchadas de sangre. Debía de haberle chorreado desde la nuca. El silencio era total. Nadie se había dado cuenta de lo sucedido. Logró ponerse en pie y, tambaleándose, se dirigió a urgencias. Estaba fuera de sí. Solo se tranquilizó un poco cuando no le encontraron ninguna fractura y se limitaron a darle 3 puntos de sutura en el cogote. Virgen Santa. Madre del amor hermoso. ¿Qué le ha pasado, doctori? ¿Eh? ¿Un choque automovilístico? Tiene una nariz que parece, con respeto se lo digo, una berenjena. ¿Le duele? Sí, ha sido un choque, pero nada grave. Mándame a Augello y a Facio al despacho, y luego llámame al fiscal Jácoro. Facio y Augello entraron y se quedaron atónitos. ¿Qué te ha pasado?, preguntó Mimi. Pues que tú naciste con una flor en el culo. ¿Y eso a qué viene? Viene a que, si hubieras elegido el segundo turno de guardia, en este momento el que tendría la nariz hecha una berenjena y 3 puntos en la nuca serías tú. ¿Cómo se te ocurre pensar eso? Ha sido pura casualidad. Protestó Augello. Sonó el teléfono. Era Jácoro. Montalbano conectó el altavoz. Doctore, lo llamo para informarle de que esta noche ha entrado un hombre en el hospital de Montelusa para asesinar a Piscopo. Jácoro debió de quedarse boquiabierto, porque antes de que contestara hubo un breve silencio. ¿Pero qué me está contando? ¿Quién se lo ha dicho? No me lo ha dicho nadie, porque quien hizo que se diera a la fuga fui yo. ¿Y usted qué hacía en el hospital? Hacía guardia delante de la habitación de Piscopo. Y antes que yo la había hecho mi subcomisario, el doctor Augello, que primero había ido a verlo a usted para solicitarle una protección adecuada para Piscopo. Pero al parecer se la denegó empecinadamente. De no ser por nosotros, tendría que haber respondido ante sus superiores por un gravísimo error y bueno, ¿no me pareció que ahora ha cambiado de opinión? Bueno, yo diría que los hechos y en ese caso, permítame un consejo. Haga trasladar a Piscopo a otro hospital y manténgalo todo en secreto. Si lo deja allí, esa gente volverá a intentarlo, haya vigilancia o no. Muy buenas. Colgó, aliviado. Y ahora dinos cómo fue, dijo Mimi. Montalbano se lo contó todo. Pero el hombre, cuando entró, ¿llevaba un arma en la mano?, preguntó Facio. No, no la llevaba. No podía ir por el pasillo con una pistola a la vista. Si salía de una habitación un médico o una enfermera pero seguro que iba armado, como el cómplice que esperaba al pie de la escalera. Cuando lo oíste bajar la escalera, ¿por qué no disparaste?, quiso saber Augello a su vez.
porque había comprendido que no tenía ninguna intención ni de dispararme a mí ni de armar revuelo. Su encargo era liquidar a Piscopo en silencio para terminar el trabajo que había quedado a medias. 8. En ese punto, Montalbano se volvió hacia Facio y abrió la boca, pero el otro no tuvo tiempo ni de pronunciar la primera sílaba. Ya está hecho, dijo. Al comisario se le subió la sangre a la cabeza y se puso rojo. Cuando el inspector jefe decía esas tres dichosas palabras, a duras penas lograba controlarse. Esa vez, sin embargo, se rompieron los muros de contención. Me cago en la puta. Estalló, dando un sonoro puñetazo en la mesa. Facio y Augelio primero intercambiaron una mirada, asombrados, y luego la dirigieron hacia el comisario con gesto inquisitivo. Montalbano comprendió que debía dar una explicación, pero desde luego no la verdadera. No obstante, como le sucedía a menudo en esas ocasiones, no se le ocurrió nada. Con lo que optó por soltarles un cuento chino. De repente, me he acordado y de repente me he olvidado de acordarme de que y nada, muchachos, un asunto privado. Perdonad, vamos a seguir. ¿Qué estaba diciendo? Me estaba preguntando si había preparado la lista y de los fugitivos mafiosos. Sí, ya me acuerdo. ¿Lo has hecho? Lo he hecho, contestó Facio. Y sacó un papel del bolsillo, pero antes de empezar a leer quiso tranquilizar al comisario, que ya lo estaba mirando mal. Ningún dato personal, aparte de nombres, apellidos y edades. Un momento, intervino Augello. ¿Os importa ponerme al corriente de lo que estáis haciendo? El comisario se lo explicó con pelos y señales. Y por fin Facio pudo leer. Resultó que los fugitivos de la provincia eran 6. 3 de ellos de 30 años, 2 de 40, y el último, Pascuale Villano, de 65. A juzgar por la ropa que había en el armario, el único candidato probable sería Pascuale Villano, concluyó Facio. A mí ese nombre me suena, comentó Augello. Esperad, que voy a ver. Se levantó, salió del despacho y volvió al cabo de un minuto con una fotografía en la mano. Estaba colgada en el pasillo con las de los demás fugitivos, dijo, mientras la dejaba en la mesa. Montalbano la miró. No puede ser este. ¿Por qué? Porque aquí pone que mide 1,49 m, y la ropa del armario es de un hombre de estatura normal. Así pues, queda confirmado que no se trata de un fugitivo de esta provincia. Y, en consecuencia, tampoco de una persona con obligación de presentarse en el juzgado de forma habitual, dijo Augello. O sea, que no se ocultaba para que no lo cogiéramos nosotros, concluyó Facio. Pero tened en cuenta, apuntó el comisario, que era un ocultamiento relativo. ¿Relativo en qué sentido? Preguntó Augello. En el sentido de que había gente que lo visitaba en pleno día y sin tomar precauciones especiales. Eso lo sabemos a ciencia cierta. Probablemente amigos o parientes que sabían dónde estaba. Entonces, dijo Augello, ¿no podría ser que en lugar de un ocultamiento fuera una reclusión voluntaria? Explícate mejor. Se me hace difícil y pongamos que alguien se quita de en medio y no se deja ver por ningún lado durante un tiempo, a cambio de que se haga determinada cosa, y podría ser. Aún así, ¿cómo se explican las armas que tenían en su poder? ¿Es posible que ese pacto que sugieres cabreara mucho a alguien? ¿Y por qué no? A alguien que quería que las cosas fueran por otro camino. Me está entrando un dolor de cabeza tremendo, dijo Facio. Pues imagínate a mí, que ya me dolía de antes, replicó el comisario. Sonó el teléfono. Doctori, parece que estaría en la línea el señor Gambabella, que desearía y pásamelo. ¿Doctor Montalbano? Sí. Lo he estado llamando, pero no y estoy al tanto de todo. Me gustaría hablar con usted. ¿Podría al final de la tarde y a las 8:30 le va bien? Me va estupendamente, gracias. Colgó. La breve conversación con Gambardella le había hecho recordar algo. ¿Sabes si la obra de la canalización de agua sigue precintada? Le preguntó a Facio. No, jefe, ya no. Entonces, ¿ya han vuelto a trabajar? No me consta. ¿Y por qué se quedan mano sobre mano? Sinceramente, no lo sé. Es muy raro, la verdad. Cada día de cierre supondrá una gran pérdida de dinero. Hoy mismo trato de enterarme de algo. ¿Qué le ha pasado, doctor? ¿Qué se ha hecho en la cabeza?
Preguntó Enzo en cuanto lo vio entrar en la trattoria. Nada, una estupidez. Resbalé y me caí. ¿Y cómo puede haberse hecho daño a la vez en la nariz y en la nuca? Uf, qué fastidio. Primero me caí hacia adelante y luego hacia atrás. Ninguna pregunta más, aparte de ¿qué le traigo? Prueba superada. En toda su vida, como mucho había comido a desgana 4 veces, quizá 5, pero aquel día la cifra llegó a 6. Y el hecho de no poder explicárselo empeoró las cosas. Para distraerse, decidió dar el paseíto de siempre por el muelle, hasta el pie del faro. El sol se escondía detrás de las nubes y el mar estaba gris. El mal humor del comisario se agrió un poco más. Se sentó en la roca plana y encendió un pitillo. En su misma roca, pero al borde del agua, estaba el cangrejo sempiterno al que de vez en cuando incorriaba tirándole piedrecitas. No tengo ganas de jugar, le dijo. Y me harías un gran favor si me dejaras en paz. Con cortesía, el cangrejo desapareció debajo del agua. Y en ese preciso instante, a saber por qué, comprendió el motivo de su mal humor. Estaba llevando el caso con el mismísimo entusiasmo con el que firmaba los papeles de la comisaría. Sí, interrogaba a gente, acudía a las inspecciones oculares, debatía con Facio y a veces se exponía a que le dieran algún mamporro que otro, pero era como si el verdadero Montalbano se hubiera ido a otro lado y hubiera cedido el control a una mala copia de sí mismo, una copia carente de intuición y de ideas, incapaz de hacer conexiones y deducciones atrevidas, sin iniciativa, sin pasión, sin vitalidad. ¿Y por qué le pasaba eso? ¿El cansancio de la edad? No, no podía ser ese el motivo porque, en ese caso, lo habría percibido enseguida y su honestidad lo habría llevado a presentar la dimisión de inmediato. Entonces, ¿dónde estaba el verdadero Montalbano? La respuesta, clarísima, la supo en el mismo momento en que se hacía la pregunta. En Bocadase, allí estaba. Al lado de una pobre mujer enferma y desesperada, haciéndole compañía, consolándola, dándole amor, y era ese pensamiento constante, siempre presente, como un peso en el corazón y el cerebro, lo que no le permitía estar lúcido, preparado para percatarse hasta del temblor de una hoja, para darse cuenta de cuando 2 más 2 no son 4, para ser rápido de reflejos. ¿Y cómo vas a salir de esta, Montalbá? Haciéndome una promesa solemne. Así conseguiré salir. Me doy un día más de margen. Luego, si sigo sintiéndome así, paso el testigo sin pensármelo 2 veces. A Mimí Augello. Y me voy a Bocadase. Y allí me quedo hasta que Livia vuelva a ser la de antes. Doctore, corren voces por todo el pueblo y por una vez están todas de acuerdo. ¿Y qué dicen? Dicen que el trabajo en las obras de la canalización lo han parado las autoridades después de un control repentino por parte de 3 inspectores regionales. ¿Y eso cuándo fue? Justo la tarde del día siguiente al descubrimiento del cadáver en la galería. Un momento, ¿y cómo pudieron hacer una inspección si la obra seguía precintada? Bueno, jefe, en realidad solo estaba precintada la galería. Y al inspector regional le bastó con echarle un vistazo desde fuera para decir que no cumplía con lo establecido en el documento de aprobación de la contrata. ¿Y cómo habría tenido que ser? Usía vio cómo estaban metidos los 3 tubos. Estaban enterrados. Precisamente. Los habían metido en la tierra sin más. Y no tendrían que haberlo hecho así. Según la contrata, tenían que estar en una auténtica galería de hormigón, y bastante alta, para facilitar el acceso en caso de rotura. Y ahora les toca desenterrar los tubos, hacer la galería de hormigón y luego volver a colocarlos. Exacto. ¿Y por qué no lo hacen? Porque los de Rosaspina dicen que no ha sido culpa suya, sino de las autoridades regionales. Aseguran que, al no haberles pagado todavía lo que correspondía a la mitad del trabajo, los han obligado a improvisar para no perder tiempo. Ahora, al haber aumentado el coste del material, si quieren galería de hormigón el presupuesto se dispara. Y la región no está por la labor de desembolsar más dinero. Montalbano se quedó pensativo un momento y luego dijo: Desde luego, es curioso. ¿El qué? El sentido de la oportunidad de los inspectores. ¿Usía cree que hay relación entre el asesinato de Nicotra y el momento de la inspección? No es que lo crea, es una sensación. ¿Me la explica?
Imagínate que dos grupos que se hacen la competencia llegan a un acuerdo secreto para que uno de ellos pueda hacer una obra determinada. Ese acuerdo se basa en un equilibrio difícil, así que nadie puede meter la pata. Sin embargo, en un momento dado pasa algo que lo desequilibra todo. Todo tiene que volver a empezar, y con reglas nuevas. Los inspectores venidos de Palermo han, ¿cómo te diría?, congelado la situación. Y, en su opinión, ¿qué sucede si, supongamos, no se llega a un nuevo acuerdo? Pues que los dos grupos vuelven a enemistarse. ¿No te había dicho que tenía la impresión de que había negociaciones en marcha? Estoy seguro de que cualquier día de estos nos enteraremos de cómo han ido las cosas. Y entonces podremos ponernos en marcha también nosotros. Sonó el teléfono. Doctori, parece que estaría in situ el abogado Barbarera Nino, el cual querría hablar con Usía personalmente en persona. Espera un momento, contestó el comisario, y acto seguido se volvió hacia Facio. ¿Tú conoces a un abogado que se llama Barbarera Nino? ¿Será Nino Barbera, el abogado del Consejo de Administración de Rosaspina, el que recomendó? Y sí, me acuerdo. Muy bien, Cataré, acompáñalo a mi despacho. El abogado Barbera era un hombre de 50 años, bajo, elegante, engominado y de aire seguro. Hechas las debidas y ceremoniosas presentaciones, el comisario lo invitó a sentarse delante de él y esperó, con una sonrisa cordial, a que empezara a hablar. Doctore, no sé si sabe usted que soy miembro del Consejo de Administración de la empresa Rosaspina, en la que trabajaba el pobre Gerlando Nicotra. Montalbano no dijo Minú, se limitó a seguir mirándolo con la misma sonrisa afable. Tengo que señalar que fui yo quien insistió en que Nicotra, que trabajaba en la empresa a la que sustituimos, siguiera trabajando con nosotros. No tengo motivos para ocultar que había recibido fuertes presiones en ese sentido del diputado Carratello, asesor de obras públicas y buen amigo mío. El pobre Gerlando se reveló de inmediato como un trabajador concienzudo, honrado, entregado a sus funciones, muy capacitado y es una pérdida irreparable, sin duda alguna. Montalbano continuaba sonriendo y sin decir nada. Parecía extasiado, no movía ni un músculo. Pero voy al grano. La caja fuerte de la empresa se encuentra en mi despacho. Allí guardamos, más que dinero en efectivo, documentos contables importantes. Las llaves las teníamos el pobre Nicotra y yo. Y dentro conservaba también mi pistola, una Beretta. Cuento con licencia de armas. Pues bien, ayer, al abrir por vez primera la caja tras la trágica pérdida del pobre Nicotra, descubrí, con enorme estupor, que el arma había desaparecido. Montalbano permaneció inmóvil unos segundos más. Luego pareció despertar. ¿Lo miró bien?, preguntó, sumamente serio. Pues claro. ¿Y no estaba? No estaba. ¿Comprobó si, por casualidad, se había metido dentro de algún sobre? Lo comprobé. ¿Y quién puede haberla cogido? Le he indicado quién tenía las llaves, ¿no? Sin embargo, el comisario, que se lo estaba pasando en grande, quería que fuera el propio abogado quien pronunciara el nombre. Sí, pero eso no significa nada. Puede que usted le dejara la llave un momento a alguien que, en absoluto. Puede que la dejara el pobre Nicotra. Eso también lo descarto. Entonces, y así, puesto contra las cuerdas, el abogado acabó por decidirse. Lamento tener que decir lo que voy a decir. Pero solo pudo haberla cogido Nicotra. El pobre Nicotra, lo corrigió Montalbano. Ah, claro, y sí, desde luego. ¿Con qué fin, en su opinión? Por primera vez desde que había llegado, el abogado parecía algo menos seguro de sí mismo. Pues quizá, y ojo, cuento lo que he oído por ahí y vamos, que en el pueblo corre el insistente rumor de que Inge, su mujer, que es muy guapa, una alemana, tenía un amante y en ese caso podría ser que él, al enterarse, loco de celos y entiendo. Según usted, se habría hecho con la pistola para pegarle un tiro al amante, ¿no? No veo por qué otro motivo y solo que, en lugar de matar al amante de su mujer, fue el amante de su mujer quien lo mató a él. El abogado Barbera se encogió de hombros y suspiró profundamente, en señal de resignación. Por desgracia, así sucedió. ¿Sabe, abogado?
Los agentes de la científica han encontrado, delante de la casa del pobre Nicotra, un casquillo de bala. Creen que al pobre Nicotra lo mataron con un arma de fabricación italiana. Podría tratarse de su Beretta. El abogado puso cara de desconsuelo. Si hubiera podido prever, ¿y de qué sirve lamentarse? Tranquilo. Usted no tiene ninguna responsabilidad, dijo Montalbano. Y volvió a sonreír con cordialidad. Oiga, ahora acompañe a Facio y ponga la denuncia por el robo de su ARD. Le agradezco sinceramente su colaboración. Facio no tardó nada en tramitar la denuncia. Volvió enseguida al despacho del comisario. Tenía una pregunta que hacerle, llevaba un rato con ganas de soltarla. ¿Por qué no le ha dicho al abogado que la historia de la pistola no cuadraba, puesto que Nicotra ya tenía un arma? Piénsalo bien, Facio. Barbera ha venido a tirar la caña, a hacer una prueba. Quería ver mi reacción, comprobar si picaba. Y he hecho ver que caía en la trampa. Ahora irá a contar que me he tragado la historia de la pistola. Y darán otro paso. Porque está claro que estamos ante las primeras escenas de una obra de teatro que quieren montar. Sin embargo, de paso, el señor abogado nos ha desvelado, sin querer, algo importante. ¿El qué? Que ellos no sabían, y siguen sin saber, que tanto Nicotra como su huésped estaban armados. ¿Y eso a dónde nos lleva? Nos lleva a tener una buena baza que podemos jugar cuando nos convenga. Al llegar a Marinella, lo primero que hizo fue telefonear a Livia. Le daba miedo que se fuera a la cama antes de que él terminara con Gambardella. El teléfono sonó un buen rato sin que nadie contestara. Era posible que Livia hubiera tenido un mal día y se hubiera acostado ya, después de desconectar la clavija del teléfono y la del mundo entero. Ya había decidido colgar cuando oyó. Diga. Diga. Era la voz de Livia, algo jadeante pero fuerte y clara como hacía tiempo que no la oía. Lo siento mucho, Salvo, pero he oído sonar el teléfono al abrir la puerta y ¿habías salido? Sí, sí. Estoy agotada. ¿Pero llevabas mucho rato en la calle? Sí. Hace 4 horas que y casi ni se creía lo que estaba oyendo. Si hacía meses que salía media horita y ya podía darse con un canto en los dientes. Y doy más vueltas que una peonza. Por lo de Selene. ¿Y esa quién es? Ah, claro, no te lo he dicho. ¿Has llamado Selene al perro? Sí. Pero Selene es a lo sumo un nombre de mujer. Es que Selene es una perrita. Está un poquito enferma, así que he querido consultar con 2 veterinarios. Perdona, Salvo, ahora que lo pienso. ¿Te crees que soy tan tonta que no sé lo que quiere decir Selene? Virgen Santa, qué maravilla. Qué magnífica sorpresa. En la voz de Livia había vuelto a aparecer esa nota particular que significaba el principio de una riña. ¿Era posible que esa Selene hubiera obrado un milagro? Quiso comprobarlo y la provocó. Si se hubiera tratado de mí, y no de Selene, seguro que no habrías llamado a 2 médicos. ¿Tú estás tonto? ¿Ahora te comparas con un perro? Tonto. Lo había llamado tonto. Palabra bendita caída del cielo. Livia estaba muy recuperada, no cabía duda. Lo decía en broma, cariño. No podrían haber acabado mejor. En cuanto colgó, de lo contento que estaba, al comisario le entraron ganas de hacer la rueda. Pero por suerte se contuvo. De otro modo, seguro que habrían tenido que llevarlo al hospital y darle más puntos en la cabeza. Se dirigía hacia la cocina para ver qué le había preparado Adelina cuando llamaron a la puerta. Fue a abrir. 9 coincidieron en que, a pesar de que hacía buena tarde, no habría sido prudente sentarse en el porche. Cualquiera que pasara por la playa habría podido verlos. ¿Qué le ha pasado? Preguntó Gambardella, mirándole la cara. El comisario no tuvo problema en contarle todo lo que había ocurrido en el hospital. Con esos métodos consiguen dar un susto de muerte a todo el mundo y que me hagan el vacío, respondió Gambardella. Mi investigación está prácticamente parada. Y eso que hay mucho que desenterrar, en parte a raíz de lo que sucedió anteayer. No sé nada. Hace pocos meses, Albachiara ganó el concurso para la construcción de un centro penitenciario en el término de Riguzio, entre Montelusa y Vigata. Hace 15 días empezaron la obra, pero anteayer se la cerraron. ¿Quién es?
El gobierno regional. ¿Por qué motivo? Ufi. Por lo visto, en la copia del contrato que está en manos de Albachiara se omitió por error o a propósito una cláusula importante, añadida de común acuerdo. En ese momento, a Montalbano se le pasó por la cabeza un pensamiento veloz como una estrella fugaz. Pero no fue capaz de atraparlo. Se quedó con mal cuerpo. En otros tiempos, no le habría pasado. Sin embargo, también se le ocurrió otra cosa. Y la dijo al momento, por miedo a que se le olvidara. Si no me equivoco, me había dicho que quería ponerse en contacto con una persona de la que le había hablado Piscopo y sí, el antiguo jefe de obra, Filippo Astiolla. Piscopo me había revelado que Albachiara lo había despedido por un desacuerdo con el director del proyecto, y que quería vengarse. ¿Ha podido hablar con él? Gambardella hizo una mueca. Desgraciadamente, perdí varias horas hablando con él por teléfono y al final bastó con que se enterase de lo de Piscopo. Se dio cuenta de que era peligroso tener tratos conmigo. ¿Y qué hizo? Cortó de golpe la comunicación y me dijo que no tenía ninguna declaración que hacer sobre su trabajo en Albachiara y que no volviera a importunarlo. O sea, ¿que se cerró la comunicación? No exactamente. Enseguida le envié una nota en la que me comprometía solemnemente, en caso de que se decidiera a decirme algo, a no revelar jamás su nombre, y a que, si nos reuníamos, el encuentro se celebrase en el más absoluto secreto. ¿Ha tenido respuesta? Sí. Esta. Sacó del bolsillo una hoja doblada y se la entregó al comisario. Era una fotocopia. Señor Gambardella. Le advierto que, si no deja de telefonearme continuamente, me remitiré a la comisaría para denunciarlo por acoso. Usted pretende convencerme, con la promesa de mucho dinero, de que declare algo que no es cierto, esto es, que la empresa Albachiara me despidió por no estar de acuerdo con el empleo de material de mala calidad en la construcción del complejo escolar de Villaseta. Eso es falso. El motivo de mi despido fueron las discrepancias con el ingeniero Rigio, director del proyecto, por cuestiones que no tenían nada que ver con la calidad del material. Espero habérselo aclarado todo y no volver a tener noticias de usted. Filippo Astiolla es muy claro. A saber a quién le habrá pedido que se la escribiera, comentó Montalbano. Sé que tiene una hija, muy guapa y muy espabilada, que está acabando la secundaria. ¿Usted le ha ofrecido dinero? Por supuesto que no. ¿Cuántas veces lo ha llamado? Una sola, y ni siquiera aludí al motivo por el que quería verlo. Fue él quien me dijo que no tenía nada que contar sobre su trabajo en Albachiara. Así pues, esta carta tiene un objetivo preciso. Astiolla quiere que se sepa públicamente que no piensa colaborar con usted. Es una jugada muy inteligente. Eso mismo he entendido yo. Y le he echado una mano. ¿Cómo? Lo que acaba de leer es una fotocopia. El original me lo he metido en el bolsillo y esta mañana he ido a las oficinas de Albachiara. Como periodista, quería saber el motivo de la interrupción de las obras. Sin embargo, una especie de cancerbero me ha impedido el paso porque no tenía hora concertada. He protestado, he berreado y, al sacar el pañuelo, he dejado caer al suelo el sobre con la carta original. Estoy seguro de que, a estas alturas, el Consejo de Administración de Albachiara ya la habrá leído. También lo estoy yo. ¿Cómo pretende proceder ahora? No pienso hacer movimiento alguno. Tengo que dar la impresión de haber roto toda relación con Astiolla. Voy a esperar a que sea él quien dé el siguiente paso. Siguieron hablando un rato. Montalbano le preguntó por su hijo y, poco después, Gambardella se despidió. Mientras se calentaba la cena en el horno, salió al porche a fumarse un pitillo. En el cielo había una luna enorme. De niño, veía en ella una cara sonriente. La miró un buen rato, hasta que, a base de mucha voluntad y no menos autosugestión, le pareció volver a verla. Volvió a entrar en la casa, sacó del trastero en el que guardaba los vinos una botella de prosecco y la metió en el congelador. Puso la mesa en el porche y cenó despacio, disfrutando hasta el fondo del alma de cada bocado. Luego quitó la mesa, pero dejó el vaso y, después de llevarlo todo a la cocina, sacó la botella y la descorchó. En el silencio, que el rumor ligero y constante de las olas del mar hacía aún más denso, el sonido del tapón al salir de la botella le pareció seco, igualito que un tiro.
Se levantó, llenó el vaso y luego, casi poniéndose firme, lo levantó con el brazo estirado hacia la luna. Muchas gracias, Selene dijo. Tras la llamada a Livia, sabía que podría seguir con el caso con el ánimo sereno. Se sopló 3/4 de botella y luego se fue a la cama. Un instante antes de dormirse, recordó que, mientras hablaba con Gambardella, se le había ocurrido algo y ¿qué era? Demasiado tarde. Lo aferró la espiral del sueño, que lo arrastró hasta el abismo. Acababa de sentarse a su mesa cuando sonó el teléfono. Dottori, parece que estaría in situ el señor Terrazzino, el cual querría hablar con y. ¿Te ha dicho qué quiere? Espírese, que se lo preguntó. Y unos instantes después. Que dice que él, el señor Terrazzino, sería que es el propietario del chalet del término de Rizzutello donde que vivía el cadáver asesinado llamado Nicotira. ¿Y qué podía querer? En fin, era mejor escucharlo. Hazlo pasar y mándame a Facio. Facio y Terrazzino, que era un señor de 60 años menudo aunque bien vestido, entraron al mismo tiempo. El inspector jefe se sentó al momento, pero el otro, antes de acomodarse en la silla, se levantó las perneras de los pantalones cogiéndolas por la raya y, una vez en su sitio, las soltó, las alisó con los dedos y se ajustó la americana, la corbata y las gafas. Montalbano, que se había quedado sin habla mientras lo observaba, al final pudo abrir la boca. Por lo que me han dicho, usted, señor Terracino y para ser exactos, me llamo Terrazzano, Emilio Terrazzano. Disculpe. ¿Usted es el propietario del chalet donde vivía Nicotra con su mujer? Sí, señor. Pero, para ser exactos, debo hacer una precisión. Yo soy un hombre riguroso y ordenado. Resulta que el chalet se lo había alquilado, hace 8 años, a esa muchacha alemana, que por aquel entonces aún no se había casado con Nicotra. Explíquese mejor. Para ser exactos, Inge llegó a Vigata, con apenas 20 años, era novia de un albañil, un tal Pino Penisi. Al cabo de unos meses lo dejó porque se había hecho amante de don Gaetano Passanisi. Como le digo, para ser exactos, don Gaetano la colocó en el chalet, pero, para evitar habladurías, quiso que el contrato estuviera a nombre de la muchacha. Luego, hace 6 años, cuando murió don Gaetano, ella encontró consuelo enseguida con Nicotra, que acabó casándose con ella. Entendido. Y, para ser exactos, ¿a qué ha venido? Perdone, pero, para mayor precisión, antes puedo hacer una pregunta. ¿Cómo no? ¿Es cierto que no se tienen noticias de Inge y que han quemado su coche? Es preciso. En ese caso, he venido para decirle que anoche me llamó a casa, desde Alemania, un abogado que hablaba en su nombre. Eran las 7:30, para ser exactos. Montalbano y Facio se sorprendieron. Se miraron boquiabiertos. Eso no se lo esperaban. ¿Seguro que llamaba desde Alemania? Querido comisario, el número que aparecía en el teléfono no era de aquí y el señor hablaba italiano, pero con un acento alemán muy fuerte. ¿Y qué quería? Me comunicaba la rescisión del alquiler y me informaba de que, al estar pagado por adelantado el mes corriente, quedaban en mi poder las 3 mensualidades de la fianza entregadas a la firma del contrato. Me pidió que revisara el estado del chalet y, en caso de que no detectara daños o averías que descontar, le enviara el dinero, mediante un cheque a nombre de Inge, a la dirección del propio abogado. ¿Le dejó su nombre y su dirección? Aquí los tiene. Tendió al comisario un papel en el que estaba escrito: Abogado Rudolf Sterling. Wöchenerstrasse 142, Bonn. Montalbano se lo devolvió después de copiarlo. ¿Qué piensa hacer? Me gustaría saber si puedo entrar en el chalet para ver con detenimiento en qué estado lo han dejado y, si hay algún daño, cuantificar los gastos y deducirlos de la fianza. No creo que haya impedimento, sobre todo si lo acompañamos nosotros. Pero el problema es que no tenemos las llaves. Habría que hay una copia. La tengo yo, para mayor precisión, dijo Terrazzano. Si durante estos años no han cambiado la cerradura y Montalbano tomó la decisión en caliente. ¿Tiene algún compromiso esta mañana? No. Pues vayamos ahora mismo. A mitad del camino rural, la obra abandonada era una gran mancha sucia y oscura que destacaba en medio del verdor que, desde hacía 2 días, estallaba con una fuerza incontenible.
Y esa vida renovada, fresca y reluciente provocaba que las obras parecieran una llaga infecta e incurable. Entonces fue cuando a Montalbano le vino a la mente, clara y definida, la idea que se le había ocurrido mientras hablaba con Gambardella y sobre la que no había podido reflexionar. Cuando volvamos a comisaría, recuérdame que te pregunte una cosa sobre estas obras, dijo, poniendo una mano en el hombro de Facio, que iba al volante. Se detuvieron delante del chalet. Bajaron. Terrazzano, que ya llevaba la llave en la mano, la metió en la cerradura y le dio la vuelta. La puerta se abrió. Entraron. Facio abrió las ventanas. Por suerte, la científica lo había dejado todo bastante ordenado. Tengo que revisarlo todo con atención, anunció Terrazzano. No lo dudaba, contestó Montalbano. El casero dedicó 2 horas a examinarlo todo, desde los grifos y las cañerías correspondientes hasta las tazas de los retretes y sus respectivas cisternas, pasando por los techos y los falsos techos, las baldosas del suelo o el estado de las paredes. Lo hizo con tal minuciosidad que el comisario no pudo evitar ir poniéndose cada vez más nervioso. Cuando volvieron a la planta baja, se le ocurrió hacerle una pregunta. Usted, para mayor precisión, ¿sabía que los Nicotra tenían un huésped fijo desde hacía unos meses? Sí. Me lo comentó Inge un día que me la encontré por casualidad. Para ser exactos, en el Corso Garibaldi. ¿Le dijo quién era? Sí. Un tío suyo. Se había quedado huérfana de muy joven y ese tío había sido un segundo padre para ella. Montalbano y Facio no supieron qué decir. En aquella historia ya no encajaba nada. Podemos marcharnos, he terminado, anunció Terrazzano. Facio cerró las ventanas. Salieron. El casero cerró la puerta. Solo me queda devolverle la fianza íntegra, dijo. ¿Y no echa un vistazo al garaje? Preguntó el comisario. Es que el garaje no es cosa mía. Para ser exactos, ni siquiera tengo la llave. ¿Qué significa que no es cosa suya? Significa que, hará unos 6 meses, Inge me llamó y me pidió permiso para construir un garaje al lado del chalet. Y se lo di, a cambio de que todo corriera a su cargo. Dice que fue hace unos 6 meses. ¿Podría ser más preciso? Terrazzano reflexionó un momento y luego dijo. Con absoluta precisión, hace 6 meses y medio. Estoy seguro porque aquel día pero Facio y Montalbano ya no lo escuchaban. Se miraron a los ojos y se entendieron. ¿Por qué al llegar el presunto tío había habido necesidad de construir un garaje? Montalbano miró hacia la pequeña construcción. Los de la científica habían abierto la persiana metálica y la habían dejado sin cerrar. Estaba bajada, pero no llegaba a tocar el suelo. Se le fueron las piernas solas, sin que el cerebro les hubiera dado la orden. Se agachó, agarró los tiradores de la persiana y entonces la levantó. Aquello estaba muy oscuro. Dio un paso adelante, buscó con la mano derecha el interruptor y lo accionó, pero la luz no se encendió. Quizás se había fundido la bombilla. Dio 2 pasos hacia el interior. Terrazzano subió al coche dado que, al parecer, para mayor precisión, aquello no tenía nada que ver con él. Facio, en cambio, entró en el garaje e, instintivamente, accionó también el interruptor. Nada. Volvió a intentarlo 2 veces más y al final la bombilla se encendió. No había prácticamente nada que ver, más que un par de neumáticos en un rincón. Encima de una repisa, un martillo, 3 destornilladores, unas tenazas y en el suelo, un trapo sucio. El pavimento de cemento, dividido en grandes cuadrados, estaba manchado de aceite de motor en el centro. Facio miró interrogativo al comisario. ¿Por qué se había quedado inmóvil, con los ojos entrecerrados, como si escuchara una canción lejana? Entonces, y todavía sin moverse, le dijo en voz baja. Baja la persiana. Facio obedeció. Apaga la luz, pero aprieta el interruptor una sola vez. Intrigado, Facio cumplió la orden. La luz no se apagó. Ahora vuelve a probar, pero apretando 2 veces seguidas. La luz se apagó. Ahora enciende apretando una vez. Siguieron a oscuras. Prueba con 2 veces. Volvió la luz. Entonces el comisario se acercó al interruptor, que era grande como los de tipo industrial y estaba cubierto de un plástico grueso pero transparente.
Lo miró con detenimiento, dio un paso atrás y siguió mirándolo, pensativo. Facio, para no distraerlo, contenía el aliento. Luego Montalbano preguntó: ¿por casualidad no llevarás en el coche algo para hacer un agujero en la pared? No, jefe. El comisario soltó una maldición. Pero en ese instante de ahí continuó el inspector jefe: hay un martillo y 3 destornilladores. Podemos probar. Muy bien, tráeme la linterna que llevas siempre en el coche, pero que no te vea Terracciano. Y pídele que tenga un poco de paciencia. Será cosa de un cuarto de hora. Cuando Facio volvió, Montalbano le pidió la linterna y luego le dijo que bajara la persiana y apagara la luz con el método que ya conocían. A continuación, encendió la linterna. ¿Qué está buscando?, preguntó Facio. Como ves, los cables eléctricos están empotrados, pero si una pared está mal enyesada, como es el caso, enseguida puede verse la marca de por donde se han pasado los tubos. Y con una linterna se aprecia mucho mejor. Ahora, partiendo del interruptor, vamos a mirar hacia arriba siguiendo la perpendicular. Ahí está, exclamó Facio de repente. ¿Dónde?, preguntó Montalbano. Hay una especie de franja de 2 dedos de ancho que empieza unos 20 centímetros antes de que la pared forme el ángulo con el techo. El comisario no veía nada. Dichosa vejez. Pero no era el momento de autocompadecerse. ¿Me deja la linterna?, pidió Facio. Montalbano se la dio. Total, ¿para qué la quería? Y por el techo la franja se ve entera, incluso el agujero del que sale el cable. Perfecto. ¿Te queda claro por qué la franja empieza a verse cuando se acerca al techo? Sí, jefe. Porque hay más humedad. Exacto. ¿Quieres hacer una apuesta? Antes dígame de qué se trata. Te apuesto algo a que encontramos una segunda franja de un tubo empotrado, pero en este caso por el otro lado, entre la parte baja de la pared y el suelo. Pues no, jefe. No apuesto nada. Orientó el haz de la linterna hacia abajo y al cabo de unos instantes dijo: ahí está la franja. Montalbano se agachó para mirar. La franja empezaba a ser visible a una decena de centímetros del suelo, y luego desaparecía. Coge el martillo y los destornilladores y quita el yeso que cubre la franja, pero muy despacio, haz el favor, no vaya a ser que te lleves los cables por delante. Al cabo de 5 minutos apareció un trozo del macarrón utilizado habitualmente para pasar cables eléctricos. ¿Pero para qué sirve esta otra instalación?, preguntó Facio. ¿No te lo imaginas? No, jefe. Para llevar la luz al sótano. Facio se quedó boquiabierto. ¿Me está diciendo que aquí debajo hay un sótano? Para ser exactos, sí. ¿Y por dónde se entra? Ese es el quid de la cuestión. Haz una cosa. Llévate a Terrazzano a Vigata y luego vuelve aquí inmediatamente. Lo acompañó para despedir al casero. Vio salir a Facio disparado como un petardo y entró otra vez en el garaje. Intenta razonar, Salvo. Con una sola presión del interruptor se enciende la luz de abajo, con 2 la del garaje y si el mecanismo de apertura del acceso al sótano estuviera escondido en el mismo interruptor. 10 era una hipótesis plausible que valía la pena comprobar. Porque una cosa era segura. El mando de apertura del sótano no podía estar en el chalet, no habría escapado al registro minucioso que habían hecho primero la científica y luego Terrazzano. De ahí que, antes que nada, decidiera revisar las paredes del garaje centímetro a centímetro, en busca de un posible pulsador oculto. No lo encontró. Recordó lo cómodo y estupendo que era, de niño, creer en la existencia de una fórmula mágica que permitía descubrir puertas secretas y abrirlas. ¿Cómo era? Ábrete, pipití. Ciérrate, popití. Para no descartar nada, medio en broma y medio para probar suerte, pero sintiéndose ridículo y algo avergonzado, recitó las palabras en voz alta. No se abrió ninguna puerta secreta por arte de magia. Entonces se puso delante del interruptor, posó el dedo encima y empezó la búsqueda. 3 pulsaciones seguidas. Nada. 4. Nada de nada. 5. Lo mismo. Al llegar a 10, decidió dejarlo. No, la cosa no iba por ahí.
Además, alguien que tuviera prisa por entrar en el sótano no podía perder 10 minutos haciendo clic, clic con el interruptor. Había que pensar con calma. Salió del garaje y encendió un pitillo. Piensa que pensarás, llegó a la conclusión de que la única posibilidad era retirar el protector de plástico para ver qué había dentro y cuántos cables eléctricos desembocaban en aquel interruptor. Volvió al trabajo con ganas renovadas. El protector de plástico no estaba fijado al interruptor, como había creído, sino que era una especie de tapa que podía extraerse con dos dedos. La retiró. Arrancar el interruptor de la pared no solo no habría servido de nada, sino que además habría dificultado su exploración. Para abrirlo, había que aflojar 4 tornillos. Sin embargo, el destornillador que había utilizado Facio era demasiado grande. Fue a coger otro del estante. Lo probó y ese sí servía. Aflojó el primer tornillo, pero cuando lo estaba sacando de su hueco con los dedos para metérselo en el bolsillo se le resbaló y se le cayó al suelo, a pocos centímetros del pie izquierdo. Apoyando en el interruptor la mano derecha, con la que también sujetaba el destornillador, se agachó doblando las rodillas para recogerlo. Y en ese preciso instante advirtió que, bajo la presión involuntaria de su mano, toda la parte superior del interruptor se había movido un poco. Se quedó quieto en esa postura, sorprendido. ¿Cómo era posible que se hubiera movido si aún estaba fijado por 3 tornillos más? ¿Era posible que los hubieran puesto solo para despistar? Se levantó, olvidándose del tornillo caído. Presionó ligeramente el interruptor con la palma de la mano derecha y en esa ocasión notó con claridad que toda la mitad superior se movía un poco. Entonces hizo más fuerza para girar la parte superior en el sentido de las agujas del reloj. El interruptor dio media vuelta completa, hasta quedar boca abajo. Y ahí se detuvo, con una especie de chasquido. Acto seguido, el suelo empezó a vibrar bajo sus pies. Asustado, Montalbano dio un buen salto hacia un lado. Poco a poco, pero sin hacer el más mínimo ruido, uno de los grandes cuadrados de cemento del suelo, justo el que estaba más cerca de la pared del interruptor, se levantó para dejar al descubierto la entrada que ocultaba. Al llegar a una posición totalmente vertical, la trampilla de cemento se detuvo. Montalbano se asomó para echar un vistazo. Lo hizo con cautela, como si de repente pudiera aparecer un hombre armado. Se veía el principio de una escalerilla de hierro, y más allá, la oscuridad total. Alargó un brazo y accionó una sola vez el interruptor vuelto del revés. En el sótano se encendió una luz muy intensa. Volvió a mirar. Ahora se distinguía toda la escalerilla. Descendía casi perpendicular, fijada a la pared por 2 brazos de hierro, y debía de tener una longitud mínima de 3 metros. El trozo de suelo del sótano que alcanzaba a ver también era de cemento compacto. La curiosidad de saber qué había allí abajo lo devoraba vivo, pero le daba mucho miedo bajar. Los posibles imprevistos eran muchos, y todos ellos peligrosos. ¿Y si la trampilla se cerraba mientras estaba en el sótano? ¿Habría otro interruptor para abrirla? Y, en ese caso, ¿funcionaría igual que el de arriba? En caso contrario, si el sistema de apertura era completamente distinto, ¿lograría descubrir el mecanismo antes de morir por falta de aire? Entonces encontró una solución a medias. Sacó el móvil del bolsillo de la americana y se lo metió en el del pantalón. Luego se quitó la americana, la dobló 3 veces y la puso de través en el borde de la trampilla. Así no podría cerrarse del todo, lo que le permitiría respirar subido a la escalerilla y llamar a Facio cuando lo oyera volver. Solo entonces se dio la vuelta y, agarrándose a la escalerilla, de cara a la pared, empezó a bajar. Llegó al suelo. Se dio la vuelta y se quedó de una pieza. Se encontraba en una habitacioncita de unos 2,5 metros de lado. 3 paredes eran de obra y estaban enyesadas, pero la cuarta, la que quedaba delante de la escalerilla, estaba ocupada en gran parte por la gigantesca puerta de acero de una caja fuerte. Una caja fuerte clavadita a las que se ven en las películas, con sus cerraduras, sus ruedecitas y sus combinaciones numéricas. La puerta estaba entornada. Recuperado del asombro, el comisario la abrió del todo utilizando las 2 manos. Las paredes del interior estaban cubiertas por una estantería de 2 metros de largo y 1 de fondo. Completamente vacía.
¿Qué podría haber contenido? Fuera cual fuese la respuesta, en el preciso instante en que se hacía aquella pregunta se dio cuenta de que quedarse a mirar la caja fuerte sería solo una pérdida de tiempo. Subió, se hizo a un lado, recuperó la americana y giró el interruptor. La tapa de la trampilla se cerró sin hacer, tampoco esa vez, el más mínimo ruido. También volvió a colocar en su sitio el protector de plástico. Apagó la luz del sótano y la del garaje, salió y bajó la persiana metálica hasta el suelo. Miró el reloj. Era casi la 1. Sacó el móvil y llamó a Hanakone. Dígame, doctor. ¿Qué estaba haciendo? El subjefe de la científica no contestó de inmediato, sorprendido por la pregunta. Estaba ya a punto de salir a almorzar. En ese caso, lo llamo dentro de una horita. Era una broma, sabía que Hanakone no soltaría el hueso. No, no, doctore, dígame. Tengo una curiosidad. Cuando inspeccionó el chalet de los Nicotra, ¿miró también en el garaje? Sí, claro. ¿Y no encontró nada? No, nada. ¿Por qué? Porque yo sí que he encontrado una cosita. Ah, ¿sí? ¿El qué? Un sótano con una caja fuerte gigante. Coño. Eso mismo digo yo. Voy de inmediato con la brigada. No, váyase a comer tranquilamente. Ya no hay ninguna prisa. Nos vemos a las 3. A continuación, llamó a Facio. ¿Dónde estás? Volviendo. Dentro de unos 10 minutos y mira, yo ya he acabado y me voy a pie al negocio ilegal de la vieja. Reúnete conmigo allí. Era posible que la anciana cocinara bien, y a él se le había despertado un hambre canina. Llegó al bar-restaurante en el mismo momento en que Facio detenía el coche a su espalda. Había ido volando. ¿Qué ha encontrado? Algo de mucho calado. Pero mejor no hablarlo aquí. Ahora vamos a pensar solo en comer. Ambos entraron y fueron a sentarse a una mesa ya puesta para dos. La vieja salió de la cocina, los miró, los reconoció al instante y puso cara de pocos amigos. En el pacto no decía que iban a venir a almorzar de gorra. ¿Y quién le dice que no queremos pagar? Pagaremos, no se sulfure. ¿Qué tiene que esté rico? Tallarines caseros con ragú. Muy bien, dijeron los dos a dúo. Y, de segundo, conejo a la cazadora. Muy bien, repitieron al unísono. ¿El vino cómo lo quieren? ¿Pasable o bueno? Bueno, contestó el pequeño coro. Antes de que atacaran los tallarines, se llenaron las otras dos mesas. La vieja hacía negocio. Comieron de maravilla y pagaron 11 euros por cabeza. Casi me dan ganas de sacarme un abono, dijo Facio al salir. No esperaban ver lo que vieron. Con el trasero apoyado en la puerta de su coche, los esperaba Pitrinedru, el coloso cuarentón hijo de la anciana. Los miraba con los brazos cruzados. ¿Le parece que busca pelea? Preguntó Facio en voz baja. No creo, pero de todos modos no bajes la guardia, que ese pedazo de monstruo es capaz de cualquier cosa. Una vez delante de él, Pitrinegro se mantuvo impasible, no se movió ni un milímetro. Tenemos que subir al coche, dijo Facio con amabilidad. Si pudieras apartarte un poquito, y no. ¿Y por qué no? Primero tienen que decirme una cosa. ¿Qué quieres saber? Intervino Montalbano. ¿Han encontrado a Ingrid? Al pronunciar el nombre de la alemana, echó un vistazo rápido a la puerta del negocio. Le daba miedo que saliera su madre y lo sorprendiera hablando con la policía. Y para el comisario esa mirada fue reveladora. Si te digo una cosa, tú me dices otra a mí. Vale. Parece ser que Inge ha vuelto a Alemania. Pitrinegro hundió la cabeza en el pecho y murmuró algo. ¿Qué has dicho? El grandullón levantó la cabeza y lo miró. Con sorpresa, Montalbano y Facio comprobaron que tenía los ojos llorosos. He dicho que mejor viva que muerta. ¿Tú querías a Inge? Preguntó Montalbano. Pitrinegro hizo un gesto de asentimiento. ¿Hacíais el amor? El mismo gesto. ¿Y cuándo? A veces telefoneaba porque quería que le llevaran la compra e iba yo. ¿Y dónde os encontrabais? Donde ella quería. En el garaje, en la sala de estar, y entonces, cuando ya le caían las lágrimas por las mejillas, salió huyendo hacia la parte de atrás de la casa.
Como aún quedaba bastante tiempo antes de que llegara la científica, y Facio se moría de ganas de ver con sus propios ojos la caja fuerte, Montalbano le dio esa satisfacción. Entraron en el garaje y bajaron la persiana tras ellos. Cuando el inspector jefe volvió a asomar por la trampilla y el comisario la cerró, salieron otra vez al exterior. Era evidente que estaba sorprendido. Hasta ahora, los sótanos secretos que había visto servían para ocultar a fugitivos, esto es una auténtica novedad. ¿Usía qué cree que guardaban en la caja fuerte? No quiero pensar en nada. Tengo la esperanza de que Hanakone pueda decírnoslo con certeza. Una cosa está clara. Nicotra era algo más que el contable único de Rosaspina. Ya contestó Montalbano. ¿Por qué está tan taciturno? Le preguntó Facio. Es que no consigo ver una perspectiva general. No he tenido tiempo para reflexionar. Demasiadas novedades, demasiadas cartas sobre la mesa. Esta mañana nos hemos enterado de que Inge podría estar viva en Alemania y de que el hombre de los guantes era su tío y ¿es eso cierto? ¿O se trata de una maniobra de distracción? ¿Y qué tenían que ver los Nicotra, incluido el tío, con la caja fuerte? ¿No eran más que los guardianes? ¿O tenían las combinaciones para abrirla y cerrarla? ¿A qué se debió el asalto al chalet? ¿Fue para llevarse lo que hubiera dentro de la caja fuerte? ¿O la caja fuerte ya estaba vacía? Como ves, nos faltan demasiadas piezas para tener una perspectiva clara. Ya llegan, anunció Facio. Aparecieron dos coches. Hanakone bajó disparado del primero. Se había llevado a 3 hombres. Montalbano le dijo que era mejor que todos entraran con ellos en el garaje, aunque estuvieran apretados. Así no despertarían la curiosidad de quien pasara por allí. Una vez dentro, bajó la persiana metálica, prendió la luz y le explicó a Hanakone cómo funcionaba el interruptor. El subjefe de la científica quiso probarlo y abrió la trampilla de cemento. Ahí debajo hay una gran caja fuerte vacía, informó el comisario. Me interesa saber qué contenía. A ver si lo descubren. Lo descubriremos, prometió Hanakone. Nosotros dos los dejamos trabajar en paz, pero necesito pedirles algo. Es sumamente importante que nadie se entere de que hemos descubierto este sótano y no tuvo tiempo de acabar la frase, porque Hanakone ya empezaba a bajar por la escalerilla. Para en la obra, ordenó Montalbano en cuanto arrancaron. Al cabo de 5 minutos, se detuvieron de nuevo. El comisario bajó. Quédate en el coche, dijo. El fango seco ya no formaba una capa compacta. Lo atravesaban centenares de hendiduras que parecían heridas abiertas. Y dentro de esas hendiduras estaba volviendo a aparecer el verde de la hierba. Eso era precisamente lo que quería ver. Volvió al coche, algo más tranquilo. Facio lo miró y no dijo nada. Arrancó de nuevo. Tienes que hacerme un favor, dijo Montalbano a Facio cuando ya entraban en la comisaría. Usía dirá. El comisario buscó un papel en su mesa, lo encontró y se lo tendió. Aquí están el nombre y la dirección del abogado alemán. Tienes que conseguirme su teléfono. Si se lo pido a Catarella, me volverá loco o me conectará con un número de Laponia. Facio salió y volvió al cabo de 10 minutos. Aquí lo tiene. Había escrito el número debajo de la dirección. Montalbano puso el altavoz y marcó. Contestó al momento una voz masculina que soltó a toda pastilla una serie de palabras, entre las cuales una pareció que sonaba como el apellido del abogado. Me gustaría hablar con el abogado Rudolf Sterling. Soy yo, contestó la voz, en italiano. Ah, muy bien. Al habla el comisario Montalbano, de la policía italiana. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Qué quiere saber? ¿Es usted quien ha telefoneado al señor Terrazzano, de Vigata, en representación de su cliente, Inge Schneider? Sí. Me gustaría saber si puedo hacerle unas preguntas sobre esa señora. El abogado se lo pensó un poco antes de responder. Usted puede hacer, pero yo quizá no, contesta. Bueno, no se trata ni muchísimo menos de traicionar el secreto profesional y no es por secreto. ¿Y, entonces, por qué? Porque yo sé poca de esta señora. Inge Schneider vino a mi despacho vez primera hace 3 días. ¿Y hasta entonces no la conocía? No.
¿Tuvo manera de comprobar si se trataba realmente de Inge Schneider? No entiende. ¿Le pidió que le mostrara algún documento de identificación? No. Pero ¿por qué tendría que hacer eso? Me dijo su nombre, su número de teléfono de casa y desde su punto de vista, el abogado tenía toda la razón. ¿Podría describírmela? Perro y no tenía nada de particular y alta, rubia, unos 30 años y ¿cuántos millones de mujeres altas y rubias de 30 años habría en toda Alemania? Una última pregunta, abogado. ¿Podría darme el número de teléfono que le dejó? Sí, claro. Un momento. Facio preparó papel y bolígrafo, el abogado dictó el número y él lo anotó. ¿Puedo saber por qué hace pregunta? Dijo entonces. Montalbano fingió no haberlo oído. Le agradezco su cortesía. Hasta otra. Y colgó. Se quedó pensativo. Facio le tendió la hoja. Si quiere llamarla y... Pero el comisario no parecía muy convencido. No es tan sencillo. Imagínate que vive en una pensión y me contestan en alemán. No voy a entender nada. ¿Hago venir a Martorana? Propuso Facio. Era un agente que hasta los 13 años había vivido en Alemania, a donde había emigrado su padre. Muy bien. Facio volvió con Martorana. Se lo he explicado todo, dijo. Bueno, llama, pidió Montalbano, y puso el altavoz por si contestaba Inge. En vez de eso, se oyó la voz de un hombre. Hablaron un poco, y luego Martorana, sin colgar, explicó al comisario que aquel número correspondía a un bar por el que pasaba la señora Schneider para saber si tenía alguna llamada. En consecuencia, el hombre del bar pedía el número de teléfono para dárselo a Inge y que pudiera devolverle la llamada. No contestó el comisario. Da las gracias y cuelga. Martorana se despidió y se fue. ¿Me explica por qué no ha querido dejarle el número? Preguntó Facio. Porque, al ver que primero salía el prefijo de Italia y luego el de Montelusa, Inge no tardaría ni un minuto en deducir que quienes la buscamos somos nosotros. ¿Y no sería mejor? Mejor para nosotros, pero quizá no para ella. ¿Qué quiere decir? Si Inge hubiera escapado de sus secuestradores, lo primero que debería haber hecho sería venir aquí, a comisaría. Y no lo ha hecho. Señal de que quiere mantenerse alejada. ¿Por qué? Los motivos pueden ser muchos. Por ejemplo, que sea una condición de sus captores para haberla puesto en libertad. Ningún contacto con la policía. Por eso no quiero que se entere de que vamos tras su pista, y hizo una pausa y luego añadió. Siempre que sea la verdadera Inge. Facio pareció algo sorprendido. ¿Usía lo duda? Piensa conmigo. Antes de que apareciera Terrazzano, estábamos más que seguros de que Inge seguía en manos de los que habían matado a su marido y quemado su coche, ¿verdad? ¿Verdad? Después nos hemos enterado, primero gracias a Terrazzano y luego gracias al abogado Sterling, de que en realidad está libre en Alemania. Aparte de que habría que saber cómo ha llegado hasta allí, quién le ha dado el dinero para el viaje, etcétera, etcétera, yo ahora me pregunto. Después de todo lo que ha pasado, las agresiones, el asesinato de su marido, el secuestro, ¿cómo tiene ánimo, una vez a salvo, de ponerse a buscar a un abogado para que recupere la fianza? ¿A ti te parece una forma normal de comportarse? No, jefe. En fin, supongamos que todo sea cierto, que Inge esté libre en Alemania y quiera recuperar la fianza. ¿Me explicas qué necesidad tenía de meter por medio a un abogado? ¿No habría sido más fácil que llamar a ella misma a Terrazzano? Pues sí. ¿Y por qué cree que no ha llamado ella? Tu pregunta solo tiene una respuesta. Porque Terrazzano conoce a la perfección la voz de Inge. Eso también es verdad. Resumiendo, las probabilidades de que Inge sea una falsa Inge son bastante altas, demasiado altas. ¿Pero qué sentido tiene montar todo este cacao? Ponerse en contacto con alguien en Alemania, buscar a una mujer que se parezca a Inge, mandarla a ver a un abogado y empiezo a hacerme una idea, pero es tan fantasiosa, tan aventurada, que por el momento no quiero ni mencionártela. Por favor, Dottori. No se lo contaré a nadie. Facio, cada vez tengo más clara la sensación de que, con este caso, estamos toqueteando una bomba sin ser conscientes de ello.
Y los que saben que tenemos una bomba entre manos no quieren ni que nos enteremos ni hacerla estallar. Y entonces, para mí, pero es una impresión personal, que están tratando de cambiar las cartas que están encima de la mesa, y para ello han montado una espectacular obra de teatro de la que ya hemos visto los dos primeros actos. ¿Y cuáles son? ¿No lo sabes? No, jefe. El primer acto consistió en hacernos creer que Nicotra se agenció la pistola de Barbera para matar al amante de su mujer, y que la cosa acabó al revés. El segundo acto debía convencernos de que Inge está viva, se encuentra bien y ha vuelto a Alemania. ¿Te acuerdas de aquella película que se titulaba El demonio de los celos? Esa gente nos está poniendo delante de las narices una cosa parecida. En Sicilia solo se muere de cuernos, escribió uno de por aquí. ¿Y en el tercer acto qué pasa? Ni lo sé, ni quiero saberlo. Yo no soy ni el autor ni el director, sino un espectador que, sin embargo, en un momento dado, tiene todo el derecho a decir lo que piensa, si lo aprueba o lo desaprueba. ¿Y en la pausa entre el segundo acto y el tercero qué hacemos? ¿Nos fumamos un pitillo? Algunas cosillas sí que podríamos hacer. Dígame una. ¿Verdad que de camino al chalet, con Terrazzano, te he pedido que me recordaras que tenía que hablarte de algo? Sí, jefe, y tendrá que perdonarme, porque luego, con todo lo que ha pasado y es una cosa que puedes hacer esta noche tranquilamente en tu despacho. Se trata de una simple información. Quiero saber cuántas obras, y de qué empresas, han clausurado las autoridades en la provincia de Montelusa desde la muerte de Nicotra. Facio lo miró con los ojos como platos. Estuvo a punto de hacer una pregunta, pero prefirió abstenerse. Me pongo ahora mismo, dijo. Estaba levantándose para salir de la comisaría y marcharse a Marinella cuando entró Mimi Augello. Dichosos los ojos que te ven. ¿Me cuentas dónde te has metido toda la tarde? Le preguntó. Vamos a dejarlo. Una riña furibunda entre un tío y una sobrina que estaba acabando a navajazo limpio y un asunto del dinero. Esas riñas familiares tan terribles siempre son por asuntos de dinero. En este caso, se trataba de una jovencita a la que, al quedarse huérfana, su tío, hermano de su padre, acogió en su casa. Luego la chica se ha casado con uno que al tío no le hace mucha gracia y siguió contando la historia, aunque Montalbano había dejado de escucharlo, perdido detrás de una idea repentina. De repente, se levantó. Perdona, Mimi, pero tengo que irme. Y salió a la carrera. Dejó a Augelio con la palabra en la boca y se fue directo al aparcamiento, cogió el coche y se dirigió al término de Pizzutello. Tenía la esperanza de que la trattoria ilegal de la vieja también abriera por la noche. Redujo la velocidad al acercarse al chalet de los Nicotra. Los vehículos de Hanacone ya se habían marchado. La persiana del garaje estaba bajada hasta el suelo y además los de la científica le habían colocado un candado. Habían hecho bien. El sol ya se había puesto y estaba empezando a caer la oscuridad. Sería una noche tranquila. Pasó por delante del bar-restaurante sin detenerse. Estaba abierto y alcanzó a ver incluso a alguien sentado a una mesa. Un poco más allá, dio media vuelta. Se detuvo unos 20 metros después del negocio. Bajó, recorrió a pie un tramo del camino y luego vio el sendero que llevaba a la parte de atrás de la casa. Llegó a una amplia explanada donde había un corral de cabras, un gallinero y una gran red que hacía las veces de conejera. La silueta gigantesca de Pitrinegro iba de un lado a otro por el interior del gallinero. Montalbano se acercó y lo llamó a media voz. Pitrinegro. El hombre se detuvo, mirando hacia la oscuridad, algo inclinado hacia adelante, con una mano a modo de visera encima de los ojos. ¿Quién es? El comisario Montalbano. Hemos hablado después de comer. Ah, dijo Pitrinegro. Salió del gallinero y se acercó. ¿Ha vuelto Ingi? Preguntó, esperanzado. No, todavía no, pero, en cuanto llegue, te aviso. ¿Prometido? Prometido. ¿Te apetece un pitillo? Pitrinegro soltó un suspiro. Sí que me apetece, pero mi madre no quiere que fume. Ni fuera ni dentro de casa. Dice que es malo para los pulmones. Tú cógelo y fúmatelo conmigo, que tu madre en este momento no te ve. Pitrinegro dio la primera calada con satisfacción. Escondía el pitillo dentro de la mano.
Si me ve mi madre, me arrea una buena torta. Entonces soltó una risotada que pareció un rebuzno, dio una segunda calada y preguntó. ¿A qué ha venido? Quiero hacerte unas preguntas. Pregunté. ¿Tú sabías que Inge tenía acogido a un tío suyo que comía y dormía en su casa? Sí, señor. ¿Cómo te enteraste? Me lo dijo Inge y me pidió que no se lo contara a nadie, ni siquiera a mi madre. ¿Y por qué no quería que se supiera? Ni idea. ¿Y, cuando hacíais el amor, el tío dónde estaba? Siempre en su habitación, arriba, no bajaba nunca. Y nosotros procurábamos no hacer ruido. O sea, que no lo viste nunca. El coloso parecía incómodo. No, señor. No sabía mentir. Ese no, señor, había sonado nasal y falso. O sea, que no puedes decirme nada de él. Una vez lo oí hablar por el móvil. Estaba arriba, pero como estaba cabreado daba gritos. ¿Y cómo hablaba? Aquella pregunta pilló por sorpresa a Pitrinero. ¿Cómo iba a hablar? Con la boca. No, quería decir si hablaba en alemán. No, señor, hablaba como estamos hablando nosotros dos. Montalbano, que tenía muy claro el embuste de Pitrinedro, volvió sobre el mismo punto. Pero la cara no se la viste nunca. El gigante hizo una especie de baile osuno, apoyándose primero en un pie y luego en el otro. ¿Quieres otro pitillo? Sí, señor. Montalbano se lo encendió y esperó con paciencia a que por fin se decidiera a hablar. Lo vi una vez y pero. Antes Usía tiene que jurarme que, cuando vuelva Ingrid, no le dirá nada. Te lo juro. Un día que tenía ganas de ella le llevé la compra sin esperar a que llamara por teléfono. Al lado de la puerta, que estaba abierta, vi su bicicleta, señal de que estaba en casa. Entré, pero Ingrid no estaba abajo. Dejé la compra encima de la mesa y subí por la escalera con mucho cuidado para llamarla sin que me oyera su tío. La habitación del señor se veía sin tener que llegar hasta arriba. Y así vi que Ingrid estaba desnuda, de rodillas, con la cabeza hundida entre las piernas de su tío, que también estaba desnudo, sentado en el borde de la cama. ¿Él te vio? No, señor, no podía verme porque tenía la cabeza completamente echada hacia atrás. ¿Y qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? Me vine para la tienda. ¿Estabas enfadado? Sí, señor. ¿Por qué no le dijiste nada a Inge? Porque luego pensé que, en el fondo, era su tío. Esas cosas pasan mucho entre parientes y no hay que molestarse. ¿Te acuerdas de cómo era aquel hombre? Pitrinegru volvió a hacer el baile del oso al verse forzado a recordar. Espere y eso, ahora me viene y era un señor como de 60 años sin un solo pelo en la cabeza, con bigote, llevaba guantes blancos y en el brazo izquierdo tenía un dibujo. ¿Un tatuaje? Sí, señor, una de esas cosas. ¿De qué era? De un sol con sus rayos, pero tenía la cara de un hombre. ¿Te acuerdas de algo más? No, señor. ¿Me lo dirá enseguida cuando vuelva Ingrid? Te avisaré de inmediato. Mira, te dejo el paquete de tabaco. Escóndelo bien. De camino a Marinella, se sentía como el cazador que, al acabar la batida, vuelve con el morral vacío. Al llegar llamó a Augello. Mimi, quería disculparme por haberte dejado a medias. El otro no dijo Mimú. Montalbano creyó que se había cortado la comunicación y se puso a dar voces a la desesperada. Mimi. Mimi. Estoy aquí, dijo Augello. Estaba recuperándome de la impresión. Es que oírte pedir disculpas es un acontecimiento tan raro que ni un terremoto te deja igual de aturdido. Y además quiero darte las gracias. Tú lo que quieres es que me dé un síncope. Gracias porque... por una idea que me has dado. Buenas noches. Acto seguido, llamó a Livia. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué ha hecho Selene hoy? Preguntó ella, muy emocionada, en lugar de contestar. No. Cuéntame. Santo cielo, qué maravilloso era oír que Livia había vuelto a ser la de siempre. Durante 10 minutos, solo habló ella y del mismo tema. Selene. Hasta el final no se acordó de él. ¿Y tú cómo estás? Ya casi curado. Mañana me quitan los puntos. Se hizo el silencio por un momento y luego Livia preguntó alterada. ¿Qué puntos? Mierda.
¿Por qué había pronunciado esas palabras? ¿Para hacerle la competencia al perro? Nada, una tontería y ahora no me tengas en ascuas. Dímelo. Resbalé y ¿por qué no me habías dicho nada? La voz de Livia era la del principio de una riña. Y, en efecto, hubo un amago de riña. Un amago de riña que hizo muy feliz al comisario. Su felicidad se multiplicó por dos al ver lo que le había dejado Adelina en la cocina. Luego, como ya era la hora de las noticias de las 10, encendió el televisor y puso Televigata. Estaba hablando Ragonese. Y de dos indiscreciones de fuentes de confianza que se han puesto en contacto con nosotros. La primera es que Nicotra se habría hecho con una pistola que se guardaba en la caja fuerte de la empresa. ¿Con qué fin, nos preguntamos, si no el de matar al amante de su mujer o a la pareja sorprendida en pleno acto? La segunda es que la mujer de Nicotra, Inge Schneider, se encontraría ya en Alemania. Y eso da validez a la tesis que hemos defendido desde que se produjo el delito. Que se trata de una traición conyugal que lamentablemente acabó con derramamiento de sangre. Sin embargo, en este caso la víctima es el marido, desarmado por el amante, que le disparó en legítima defensa o por accidente. Una tesis que, por lo que sabemos, el comisario Montalbano se niega a tomar en consideración mientras pierde el tiempo y el dinero que pagamos todos los contribuyentes tras alguna de sus rebuscadas fantasías y... Ragonese había hecho una especie de resumen de los capítulos anteriores. Y eso quería decir que se había acabado el entreacto y que el inicio del tercer acto estaba a la vuelta de la esquina. Cambió de canal. Ponían una competición ciclista que tenía lugar bajo una leve llovizna. A la cabeza de todos iba un corredor solitario. Una voz en off decía: Bartoletti guía al pelotón y... Ese verbo lo golpeó como un mazazo en plena frente. Guía. Y si Nicotra se hubiera metido en la galería no para esconderse de quien le había disparado, sino para dar una indicación precisa al pelotón, es decir, a sus amigos o a la propia policía. Como si dijera: la verdad de mi muerte hay que buscarla aquí, en la obra. Si los tiros iban por ahí, se confirmaba la idea que le rondaba por la cabeza desde hacía tiempo, aunque todavía era demasiado confusa, demasiado incierta y al día siguiente, por la mañana, subió al coche y se fue al hospital de Montelusa para que le quitaran los puntos. Luego volvió a subir al coche y se dirigió a la jefatura. Se detuvo delante de un café que era prácticamente el bar de la policía, y desde allí llamó con el móvil a Hanakone. Doctore, estoy a punto de salir para ir a verlo, dijo este. Pero si yo ya estoy en Montelusa. Entonces venga. No, no me gustaría encontrarme con y hoy no viene. En ese caso, voy para allá. Aparcó mejor, bajó del coche a toda prisa y 10 minutos después estaba delante de Hanakone. No tuvo necesidad de abrir la boca. No tardamos mucho en descubrir lo que contenía la caja fuerte, anunció Hanakone. Encontramos fragmentos minúsculos de papel moneda. ¿Euros? Sí. ¿Auténticos? Sí. Piense que esos fragmentos estaban en todos los estantes. Allí dentro debía de haber millones y millones de euros. Dinero negro. Eso creo yo. ¿Huellas dactilares? Sí. De un solo hombre. ¿Han conseguido y? Sí, eran las suyas, doctore, contestó Hanakone con una sonrisa. Y prosiguió. ¿Se acuerda de que dentro del chalet se distinguían con mucha claridad las pisadas de los dos que habían entrado? Claro. Las mismas pisadas, menos evidentes, las encontramos en el sótano, delante de la caja fuerte. O sea, que sería lógico suponer que esos dos, además de matar a Nicotra y de secuestrar a su mujer y al huésped anciano, también sustrajeron el dinero. Eso parece. De esta historia de la caja fuerte y habría que hablar lo menos posible y Hanakone lo entendió al vuelo. Bueno, pero piense que, en un momento u otro, tendré que presentar mi informe al jefe superior. ¿Hay prisa? No, puedo esperar 4, 5 días y gracias. Añadió Hanakone, me pareció que sería mejor cerrar bien la persiana del garaje con un candado. Aquí tiene las llaves. 95-12. Después de contarles a Facio y a Augello lo que había descubierto gracias a Pitrinegro primero y a Hanakone después, Montalbán no quiso escuchar sus opiniones.
Sin embargo, en lugar de eso, Augello, que en un momento dado había puesto cierta cara de sorpresa, le salió con una pregunta. ¿Me repites cómo era el tatuaje? Según Pitrimedru, era un sol con sus rayos y con cara de hombre. En el brazo izquierdo. Augello se quedó en silencio, con la mirada perdida. Oye, que no tengo el don de leerte el pensamiento, dijo el comisario. Perdona, contestó el otro, pero estoy seguro de que ese tatuaje lo vi hace unos años y lo que pasa es que no recuerdo ni dónde ni quién era el hombre que lo llevaba. ¿En serio? Preguntó Montalbano. Si consiguieras acordarte, sería como si nos tocara la lotería. Por ahora mejor que lo deje, cuanto más me esfuerzo peor resulta. En fin, si quieres saber mi opinión, te digo que me parece que por fin tenemos el móvil de todo este asunto. ¿Y cuál es? El robo del dinero de la caja fuerte. ¿Tú crees que fue eso? Estoy convencido. ¿Para ti cómo fueron las cosas? Esos dos hombres irrumpieron en el chalet y los sorprendieron a todos cuando ya estaban durmiendo. Mientras uno retenía a punta de pistola al viejo y a Inge, el otro obligaba a Nicotra de bajar al sótano, sacar el dinero y meterlo en 3 o 4 sacos. Entonces y demasiado arriesgado, lo interrumpió Facio. ¿En qué sentido? Preguntó Augello. En el sentido de que 2 hombres solos, para una operación tan difícil, me parecen pocos. Además, agregó el comisario, dice Hanakone que en el sótano encontraron las pisadas de los dos, no las de unos pies descalzos, que habrían sido los de Nicotra. Y, entre tanto, ¿quién vigilaba a Inge y a su supuesto tío? ¿Y no podría ser que antes de ir al garaje hubieran amordazado y atado con una cuerda a Inge y al tío, de forma que no pudieran moverse? Sí, es posible, pero llegados a este punto tenemos que hacernos una pregunta, dijo Montalbano. ¿Quiénes eran esos ladrones? Explícate mejor. Me cuesta creer que fueran ladrones comunes, de los que desvalijan casas o cometen atracos. Esto es algo gordo, se trataba de robar una cantidad de dinero enorme que no se consigue ni sumando lo que hay en todos los bancos de Gigata. Esos dos fueron a tiro hecho porque estaban al tanto de la existencia de la caja fuerte oculta en el garaje. ¿Y cuántas personas conocían ese secreto? Seguro que se pueden contar con los dedos de una mano y te sobran. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que podría ser un robo por encargo. Los ladrones actuaron por cuenta ajena. Y, tarde o temprano, los que han sufrido el robo acabarán por descubrir a quienes lo encargaron. Y a ver dónde encaja el muerto, ¿y por qué no cambiamos de tema? Y, dirigiéndose a Facio, preguntó. ¿Qué noticias me traes? Facio sacó una hoja del bolsillo y la leyó. Doctore, las autoridades regionales han parado obras de las empresas Rosaspina, Albachiara, Soledoro, Lo Schiavo, Spampinato y Farullo. 6 en total. Dame ese papel. Facio se lo entregó y el comisario lo estudió durante un rato. Luego preguntó. La sociedad que había empezado los trabajos de canalización de agua se llamaba Primavera, ¿no? Exacto. Pero lo de Primavera, Rosaspina y toda esa ristra de empresas son apellidos o nombres de fantasía. De fantasía, doctore. En cambio, Lo Schiavo, Spami son apellidos, eso ya lo veo. Le entró un impulso repentino de ver una de esas obras paradas. Aparte de la de Rosaspina, ¿cuál es la obra más cercana? La de Albachiara, en el término de Riguccio. Ahora tienes que averiguar otra cosa. Quiero saber quién está al mando de esas 6 empresas. Los nombres de Rosaspina los tengo y ya se los dije. Para los demás harán falta unos días. Muy bien, pero no te entretengas mucho. Y dio por terminada la reunión. Salió de la comisaría una hora antes de lo habitual porque quería ir a ver la obra clausurada de Albachiara, empresa que, según le había contado Gambardella, había ganado la contrata para la construcción de un centro penitenciario. De camino al término de Riguccio, se preguntó de dónde le había llegado ese fuerte impulso, y se dio cuenta de que no conseguía quitarse de la cabeza la suposición que había hecho la noche anterior, esto es, que Nicotra, al ir a morir dentro de la galería, hubiera querido dar alguna información. Por la mañana, al despertarse, había visto que el día iba a ponerse feo. El cielo estaba cubriéndose. Y, en efecto, ya había empezado a llover en serio.
Llegó y detuvo el coche, pero se quedó dentro. Llovía demasiado para salir, se habría empapado. En la obra había en total 3 excavadoras que estaban estacionadas al principio de un enorme espacio despejado, al pie de una colina que, debido a las grandes lluvias de los últimos días, estaba desmoronándose en parte por abajo. Había otra cosa que Montalbano no distinguía, ya que los limpiaparabrisas no funcionaban bien. Algo apartada, hacia el margen izquierdo de la explanada, había una construcción que debía de ser de cemento y que parecía una pirámide de una sola pieza de 15 metros de altura. ¿Para qué podía servir algo así? Arrancó y se acercó. Abrió la puerta para verla mejor. Entonces lo entendió. Habían retirado el fango del espacio central para amontonarlo en aquel punto, pero, al estar todavía medio líquido, había ido resbalando poco a poco hasta adoptar una forma piramidal antes de secarse. El comisario se quedó mirándola, embelesado. Una pirámide de fango. Era precisamente la representación, al mismo tiempo concreta y simbólica, de todo lo que, poco a poco, parecía cada vez más evidente en su cabeza. Y se preguntó si no habría sido Nicotra, como el ciclista solitario, el que lo había guiado hasta aquel lugar. Cuando llegó a la trattoria, el aguacero ya se había transformado en un auténtico temporal. La visita a la obra y el mal tiempo le habían quitado el apetito. Al entrar, solo vio a otros 2 clientes habituales. El televisor estaba encendido. Hablaba Fito, de Retelibera, su amigo. Decía que la clausura casi simultánea de 6 obras de la provincia de Montelusa habría provocado una situación grave, y que una delegación de trabajadores de la construcción que llevaban tiempo sin cobrar y que corrían peligro de despido había ido a ver al gobernador civil, quien había prometido interceder de inmediato ante la administración regional para lograr el desbloqueo de las obras en cuanto las empresas hubieran regularizado su situación. Justo en aquel momento se acercó Enzo para tomar nota. Pero no lo vio como siempre, parecía preocupado. ¿Qué pasa? Le preguntó el comisario. Estoy pensando en mi cuñado Antonio, que es padre de 3 hijos y tiene miedo de quedarse sin trabajo. ¿A qué se dedica? Es aparejador de farullo, una empresa a la que han cerrado la obra de Sicudiana. Montalbano aguzó el oído. Enzo continuó. Han empezado a hablar de una reducción de personal en caso de que el cierre se prolongue. ¿Y tú sabes por qué los inspectores de la región y...? Enzo lo interrumpió. Ese es el quid de la cuestión. ¿En qué sentido? Mi cuñado Antonio jura y vuelve a jurar que por su obra no ha pasado ningún inspector. Los jefes de la empresa dicen que han tenido que cerrar por orden de los inspectores, pero es un embuste. Además, Antonio asegura que en esa obra todo está en regla. Entonces, ¿qué explicación hay? Ninguna. Me gustaría hablar con tu cuñado. Si no le molesta, ¿podría venir a comisaría a las 3? Ahora mismo lo llamo y se lo pregunto. Volvió al cabo de 5 minutos. Muy bien, irá a las 3. Bueno, ¿y qué le pongo hoy? Comió poca cosa, para enorme disgusto de Enzo. Salió de la trattoria y acabó empapado. El agua caía sin piedad y un viento furioso y fuerte impedía incluso caminar. Las alcantarillas rebosaban y las aceras estaban inundadas. Antonio Garzullo era un hombre de unos 40 años, flaco, gafotas y que vestía bastante mal. Estaba muy nervioso. Doctore, Enzo ha hecho una gilipollez tremenda al contarle algo que dije solo para desfogarme y estando en familia empezó, mientras se secaba la cabeza con el pañuelo. Enzo sabía perfectamente que no estaba hablando con un comisario, sino con un amigo. Y sépalo también usted. Vamos a tener una charla en privado de la que no va a enterarse nadie. Antonio pareció tranquilizarse un poco y quiso justificar las palabras que acababa de decir. Es que, como comprenderá, si llega media palabra a oídos de la gente de Farullo, me ponen de patitas en la calle. No les llegará nada, se lo aseguro. Dígame qué quiere saber. Para empezar, ¿está absolutamente seguro de que los inspectores regionales no se han presentado nunca por esa obra? Sí, señor. ¿Cómo que me llamo Antonio? Estoy en la obra de la mañana a la noche. Jamás han puesto un pie allí. Y tampoco han ido por las oficinas. Entonces, ¿cómo se han enterado de que la orden de clausura procedía de la administración regional?
Nos lo dijo oficialmente el director del proyecto, el ingeniero Gangitano, que nos reunió a todos para darnos la noticia. ¿Recuerda las palabras exactas? Dijo que los inspectores habían encontrado algo que no se correspondía con la contrata. ¿Se trata de una contrata importante? Sí, señor. La construcción de una promoción de viviendas de protección oficial. ¿Usted se lo explica? No, señor. Pero hay otra cosa extraña. ¿El qué? Que en la obra de la empresa Spampinato, en Montereale, ha pasado exactamente lo mismo. En Montereale tampoco han ido nunca los inspectores a la obra, pero la han cerrado. Exacto. Y al enterarme me entró curiosidad e hice algunas preguntas. ¿Quieres saber qué conclusión saqué? Desde luego. Los inspectores solo fueron a 2 obras, la de Rosaspina y la de Lo Schiavo. Por las otras 4 no se les ha visto el pelo. A mí me ha dicho una persona informada que también han ido a la de Albachiara. No, señor. Puedo asegurárselo. Quieren hacer creer que sí, pero no es cierto. Entonces se encendió y se apagó al instante una especie de bombilla en la cabeza del comisario. A todos los que trabajaban en su obra Farullo los tenía en regla. De golpe y porrazo, Antonio Garzullo, que estaba de lo más tranquilo, se alteró y se revolvió en la silla. ¿En qué sentido? Me ha entendido perfectamente. Los truenos provocaban un estruendo tan continuo que para hablar tenían que alzar la voz. Antonio contestó entre dientes, de mala gana. Digamos que hay un 60%. Los otros no tienen papeles. Son 0 clandestinos, sin permiso de residencia, sin nada y... Pero, por el amor de Dios, doctore, le pido que y tranquilo. De todas formas y no son los únicos que lo hacen, en todas las demás obras ocurre lo mismo. ¿A los que no tienen papeles les pagan en negro? Sí, señor. ¿Y a los que están en regla cómo les pagan? No entiendo la pregunta. ¿Con un cheque? ¿Con una transferencia bancaria? ¿En efectivo? En efectivo. Total, ninguno llega a los 1000 euros. La bombilla volvió a encenderse y a apagarse en el cerebro del comisario. Se planteó una pregunta concreta. ¿Y si a todos, daba igual que tuvieran papeles o no, les pagaban en B? ¿No sería un sistema genial para blanquear dinero negro? Sonrió Antonio, le dio las gracias y se despidió de él. En cuanto se quedó solo, llamó a Pascualino, el hijo de Adelina, que era un ladrón al que él mismo había detenido. Sin embargo, de vez en cuando el hombre le hacía algún que otro favor. Dígame, doctore. ¿Estás ocupado? No, señor. Me gustaría hablar contigo. Estoy por la zona. Voy enseguida. Se presentó al cabo de 10 minutos, se quitó el impermeable, que choreaba, y se sentó. Necesito una información. A su servicio. Por un casual no habrás oído hablar de un gran robo que se produjo hace unos días. ¿Un robo de qué? Dinero. Estaba en una caja fuerte. ¿De un banco? No, de un particular. ¿Aquí, en Virata? Sí. En el término de Pizzutello. ¿Dónde mataron a aquel chico? Exacto. Pascualino negó con la cabeza. No es cosa nuestra. Y no creo que hayan sido ladrones de fuera, porque nos habríamos enterado. Con eso tenía la confirmación de que no se trataba de un robo perpetrado por delincuentes comunes, como defendía Mimi. En cuanto se fue Pascualino, entró el subcomisario. Estoy estrujándome el cerebro para recordar dónde he visto ese tatuaje del sol y ese pitrinegro. ¿No te dio más detalles? Te he contado todo lo que me había dicho. Si pudiera confirmarme lo de que llevaba bigote, decirme si se fijó en alguna cicatriz y no creo que se acuerde. Aparte de que es lo que es, una mula parda con cabeza de chiquillo, debió de quedarse conmocionado con la escena que vio. ¿Crees que si voy a hablar con él se liaría conmigo a puñetazos? Es probable. Claro que, si consigues identificar a ese hombre, habremos dado un paso de gigante. Ya lo sé. Es lo que me desespera. Podríamos ir juntos. De mí se fía. Pero tendría que contarle un embuste, como que ha llamado Inge y ha preguntado por él, y no me veo con fuerzas, me da pena. Oye, se me ha ocurrido una idea.
¿Y si voy a verlo yo solo diciendo que soy un amigo de Inge, que vengo de Alemania y que le traigo recuerdos suyos? Puede que funcione. Entonces, cuéntame cómo llegar. ¿Pero pretendes ir allí con este mal tiempo? Sí, que si no esta noche no duermo. Montalbano le hizo hasta un croquis del camino y del sendero que llevaba a la parte trasera de la casa de Pitrimedro, y le recomendó ir al atardecer para evitar a la vieja. Hacia las 5:30 recibió una llamada de Gambardella. Tenía la voz alegre. Querido doctor Montalbano, ¿lo molesto? En absoluto. No lo he entendido. Esto parece el diluvio universal. Digo que no me molesta. Quería contarle que me ha llamado Astiolla. Por lo visto, mi truquito de la carta extraviada ha funcionado. ¿Qué le ha dicho? Que esta mañana lo ha llamado el ingeniero Rigio, el director del proyecto con el que se había peleado, para comunicarle que, si quería volver a trabajar con Alba Chiara, en cuanto se desbloqueara la situación de la obra, no habría problema. ¿Y Astiolla? Le ha dado las gracias, fingiendo estar emocionado, y ha aceptado la oferta. Ahora se siente más seguro. Me llamará dentro de unos días. ¿Qué le parece? Si esperaba recibir la enhorabuena del comisario, el periodista se llevó un chasco. Vayan con mucho cuidado, le advirtió. ¿Por qué? Gambardella se sorprendió. Ese cambio de idea repentino de Alba Chiara y no sé, me huele a chamusquina. Pues yo creo que han mordido el anzuelo. Y que con eso pretenden ganarse el silencio de Astiolla. Sea como sea, vuelvo a recomendarle prudencia. No nací ayer, replicó, un tanto molesto, Gambardella. Y hágame un favor. Si va a reunirse con Astiolla, comuníqueme con antelación la hora y el lugar. Justo cuando colgó el teléfono, se fue la luz en toda la comisaría. El temporal estaba en su máximo apogeo. El viento azotaba los cristales de las ventanas y los continuos relámpagos iluminaban el cielo como si estuvieran en pleno día. En ese momento, se produjo una especie de entreacto cómico. Catarella apareció en la puerta con una vela en una mano y un posavasos en la otra. Las dos le temblaban. Le traigo una vela. ¿Por qué tiemblas? Porque los relámpagos me impresionan. Intentó dejar el posavasos encima de la mesa, pero, debido al temblor, se le resbaló y cayó al suelo. Se agachó para recogerlo y, al hacer ese movimiento, acercó la vela al montón de papeles por firmar, que empezaron a arder al instante. Entre maldiciones, Montalbano les dio un empujón y las hojas prendidas cayeron en parte al suelo y en parte encima de Catarella, que se estaba levantando. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que me quemo! Gritó el pobre, mientras salía corriendo del despacho. Se produjo un gran guirigay. Entraron dos agentes, que apagaron los papeles a base de pisotones. «Id a ver dónde se ha metido Catarella», ordenó el comisario. En ese momento volvió la luz, y con ella, Catarella. Estaba completamente empapado, pero orgulloso. Doctori, en cuanto he empezado a arder he pensado que lo mejor era salir corriendo a la calle y meterme debajo del aguacero para apagar las llamas. ¿Lo he hecho bien? Únete como miembro del canal de YouTube, para apoyar la creación de estos audiolibros. Encuentras el link en la descripción. Gracias por acompañarme en esta historia. Si aún no tienes las novelas te animo a comprarlas y demostrar el apoyo a este gran autor.